están? Muy buenos días. Mañana fría realmente la del día de hoy. Se ha sentido durante noche y madrugada. Nosotros estamos iniciando nuestro servicio informativo hoy con Pablo Álamo, catedrático, profesor universitario, experto en lo que es el tema de empresas y pues, específicamente en empresas familiares. Queremos arrancar la jornada de este viernes dialogando con él sobre lo que significa el desafío justamente de todo el sector empresarial con este tema de la pandemia y cómo se está viviendo. Pablo, en la distancia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto, Juan Pablo. Un cordial saludo a todos los amigos de 5 días. Eh, Arrancamos siempre haciendo una evaluación de cómo estamos viviendo esta situación de pandemia. No sé si estás en qué parte del mundo, si estás en España o si estás por aquí, por el continente, pero me imagino que estás teniendo una suerte de termómetro también de cómo está impactando esto a nivel mundial, la situación de la pandemia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, hay un impacto muy grande, ¿no? Como sabe todo el mundo, España es uno de los países más afectados de Europa y por varias causas, ¿no? Y realmente la economía española depende mucho del sector servicios, que han sido los más afectados, ¿no? Por la pandemia, con lo cual eso ha afectado muchísimo a los ingresos y realmente eso unido a la irresponsabilidad en la gestión del gasto, a la irresponsabilidad fiscal, pues hace que España esté en una situación dramática y se vienen años muy, muy complicados. Casi 1 millón de puestos de trabajo se han perdido directos, ¿no? Con lo cual se vienen años oscuros. Ahora, hay una situación también de efecto de no tener la chance de ver el futuro con la inmediatez de lo que significa salvar vidas en este tema de la pandemia. Bueno, es uno de los grandes dilemas, ¿no?, que ha planteado, ¿verdad, Juan Pablo, esta pandemia? Yo creo que esta crisis es diferente a todo lo que nos ha tocado vivir, porque es una crisis, lo que me gusta a mí explicar, un evento de alta carga destructible, pero el elemento característico adicional es que es de desenlace incierto. Yo creo que la humanidad y muchos países les ha tocado vivir eventos de alta carga destructiva, desde guerras hasta crisis económicas muy fuertes, incluso enfermedades más mortales que el COVID-19. Pero claro, lo que hace diferente la situación actual es ese desenlace incierto y creo que eso realmente es una situación novedosa. Yo creo que es muy importante el tener muy claro a nivel país cuáles son las prioridades y no entrar en ese, me parece, en esa dicotomía de o economía o salvar vidas. Creo que eso es una falacia. Al final, creo que nadie se está planteando, al menos a priori, creo que el punto tiene que ser ir resolviendo los problemas de manera integral, ¿no? No con esas disyuntivas de blanco y negro que creo que no ayudan. Vamos a hablar un poco más en breve, tenemos que hacer una pausa justamente sobre eso. Me parece interesante analizar desde el punto de vista de la dicotomía que estás planteando, pero las cuentas apremian y vienen a fin de mes a tocar las puertas. ¿Cómo hace uno con eso, no? Y desde el punto de vista de empresas familiares, que es un poco el palo tuyo, como se dice en España, ¿cómo se da la posibilidad de poder resistir? Creo que la palabra correcta es resistir ante este tema de la pandemia, cuando a veces las herramientas no son tan fáciles de acceder, Pablo. Pero me comentás esto a la vuelta de la pausa. Excelente. Con Interfisa Banco, aprovecha este beneficio. Adelantos en efectivo a tasa 0%. Paga hasta en 10 cuotas sin intereses. Con todas tus tarjetas de crédito y retira de cualquiera de nuestros cajeros automáticos de la red Infonet. Solicita ya la tuya al 415-9000. Interfisa Banco.
informativo de este viernes, ya 10 de julio de 2020, transitando la pandemia a nivel mundial, en comunicación con Pablo Álamo, experto en empresas familiares, consultor y catedrático, que ha tenido chance ya de aportar varios recursos literarios para lo que significa también esta situación. Así que nos parece oportuno arrancar la jornada de hoy, mientras que la gente va tomando su café, algunos mates aquí hacia el continente americano, para lo que es hablar un poco sobre esta situación de las empresas familiares. Pablo, ¿cómo hacen las empresas justamente en este sentido para poder resistir ante este periodo de pandemia? ¿Cómo estás viendo esa problemática? Sí, Juan Pablo. Bueno, es el gran dilema, ¿no?, que tienen muchas empresas de si sobrevivir, ¿no?, o reinventarse. Creo que a mí me gusta hablar más de adaptación. Creo que más que nunca las empresas familiares tienen que desarrollar cambios que realmente generen valor. Creo que es una oportunidad esta crisis. Varios clientes me han reconocido en estas semanas, en estos meses. Dice: Pablo, por fin hemos hecho lo que hacía años que debíamos hacer y por estar en el día a día de la operación pues realmente no dábamos el paso. Al final, yo creo que el empresario tiene esa mirada a mediano y largo plazo. Hay que sobrevivir, por supuesto, y muchas veces habrá que tomar decisiones de economía de guerra, dependiendo del sector, reducir obviamente gastos operativos, pero en el fondo la mirada tiene que ser más estratégica, es decir, ¿cómo aprovecho esta situación para hacer cambios en mi empresa que realmente me hagan más fuerte? Y todo va a camino siempre, habría que analizar cada caso, Juan Pablo, pero por lo general el camino que pide ahora mismo la sociedad actual es un camino hacia la flexibilidad en las estructuras, una gran capacidad de adaptación en los sistemas laborales y sobre todo un compromiso con el talento. O sea, realmente si tienes un talento comprometido, realmente se superan estas crisis. Ahora, de todas maneras, hablábamos también de la necesidad en torno a herramientas que te puede brindar tanto el sector público como el sector privado. Tanto en España, que conoces bien, o América Latina, es difícil acceder a esas herramientas para poder encontrar eso que hablábamos de la resistencia. Sigue siendo muy burocrático eso. Bueno, es bastante burocrático. Europa es bastante burocrático. Tengo el caso de varias pymes que en teoría cumplían con los requisitos para acceder a esas ayudas del Estado y después de 4 meses todavía no las han recibido. O sea, a veces una cosa es el titular de prensa, ¿verdad?, que los políticos anuncian como grandes medidas, y luego otra cosa muy distinta, Juan Pablo, es la ejecución de las mismas. Y lamentablemente, incluso en España, que creo que hay una administración pública muy generosa, incluso en ese contexto muchas pymes no han podido acceder a lo que en teoría tenían derecho. Pablo, hablabas del concepto de reinventarse y aquí que estamos llevando adelante hace varios meses del inicio de la pandemia, el diálogo con referentes del sector empresarial, del sector económico, se hace reiterada justamente esa terminología, el de reinventarse, el de ayornarse también al esquema, pero buscando alternativas de salida. ¿Cómo se reinventa? ¿Cómo se empieza uno a reinventarse ante la necesidad urgente de buscar alternativas planificadas? ¿Lo hace de urgencia? Sí, Juan Pablo, es una gran pregunta. La verdad que si tuviera la fórmula, creo que si tuviéramos la fórmula seríamos millonarios. Yo creo que no es fácil, no es fácil porque cada empresa y cada familia es diferente. Es un trabajo a medida. En términos generales, yo intento transmitir siempre a los empresarios y a los clientes una mirada a mediano y largo plazo. O sea, realmente las crisis que más nos deben preocupar es la que no vemos venir. La que ya tenemos es una cuestión de gestionar lo que ya tenemos. Pero eso no es lo que más nos debe preocupar. Realmente es lo que está viniendo y no lo vemos venir. Eso es realmente el daño mayor que nos puede pasar. Estos días estuve viendo informes de grandes consultoras de las Big Four a nivel mundial
de junio del año pasado, de cómo iba a ser la proyección al 2033 y obviamente ninguno acertó. Nadie tenía previsto el COVID-19. Entonces, y ya te estaban diciendo cómo iba a ser el mundo, Juan Pablo, en el 2033. Entonces, realmente el gran reto que tienen las empresas y los empresarios es esa mirada a mediano y largo plazo. Dices, ¿y cómo, Pablo? Bueno, pues yo creo que haciéndose las preguntas acertadas, Juan Pablo. Hay 3 preguntas que yo recomiendo a los empresarios. Primero, plantéate qué es lo más urgente del presente, qué es lo que realmente necesitas hacer para sobrevivir. Es lo que a mí me gusta llamar manejar el presente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer hoy para no desaparecer, para sobrevivir? Y ese es un primer punto. La segunda pregunta que ayuda a tomar esas decisiones de reinvención que mencionabas, Juan Pablo, es ¿qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué cambios tengo? ¿Qué hábitos, qué modos de trabajo yo tenía que realmente no me están ayudando a enfrentar estas situaciones de crisis o de alta incertidumbre? Y en eso las empresas familiares y no familiares tienen muchos vicios que cambiar y muchas trampas en las que han caído y muchas comodidades. Por ejemplo, una es la confusión muchas veces de los intereses empresariales con los lazos familiares o los intereses familiares, que llevan a veces a no tener una estructura o una institucionalización correcta, adecuada. Entonces, ese tipo de vicios que te hacen débil, que te hacen menos competitivo, que te hacen menos flexible, yo creo que es el momento de hacerse esas preguntas con total honestidad, de decir, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar de hacer que venía haciendo en el pasado? Y la tercera pregunta que ayuda mucho, Juan Pablo, es ¿qué cosas nuevas puedo hacer? Que es la innovación, es la creatividad. Y ahí haciendo realmente un llamado a vencer ese vicio que hay en Latinoamérica, y no solo Latinoamérica, pero es lo que más conozco y creo que está difundido, es en que muchas veces en las pymes son liderazgos muy autoritarios, muy unipersonales. Y la creatividad está demostrado, encantado de poder compartir con la audiencia algunas investigaciones. Está demostrado que las empresas más innovadoras son las que tienen empoderada a la gerencia media. Es verdad que el líder, el fundador, es un genio, nadie lo pone en duda. Cualquier persona que haga empresa, Juan Pablo, es para quitarse el sombrero. Realmente es una persona creativa, con espíritu emprendedor, con empuje, con carácter, con muchas habilidades que hay detrás de un empresario. Pero ojo, si ese empresario quiere que su empresa sea innovadora en el tiempo, necesita empoderar a la gerencia media. Y nos encontramos muchas veces en las pymes, familiares y no familiares, que no tienen empoderada a la gerencia media, tienen miedo en confiar en la gente, en darle poder, en darle autonomía. Y eso obviamente impide dar las mejores respuestas a esa tercera pregunta que te decía, que realmente, respondiendo a tu pregunta, ¿y cómo podemos hacer para adaptarnos, para reinventarnos? Pues realmente rodéate de un buen talento y empodéralos, darles la oportunidad, darles la voz para que puedan proponer cambios innovadores. Pablo, con estos 3 tips que me parecen muy interesantes, vamos a ir a la pausa. Tenemos que cumplir una vez más con los auspiciantes y a la vuelta estamos ya con las conclusiones finales, porque nos quedan unos minutos más, pero hay muchas preguntas todavía en el tintero. Mientras tanto, les invitamos también a nuestra teleaudiencia que nos sigan desde temprano en nuestras plataformas digitales. A la vuelta de la pausa seguimos con más aquí de información y análisis. Prioridades. Hoy todos sabemos cuáles son nuestras prioridades. Lo primero es cuidarnos, cuidar a los que amamos, cuidar nuestra nación. Te pedimos que sigas en tu casa. Quédate en casa. Que nosotros te bancamos. Y si hoy, igual que a nosotros, te toca salir a poner el pecho, también te bancamos. Te bancamos viniendo a trabajar. Te bancamos atendiéndote desde los canales digitales para que vos te ocupes de lo importante. Te bancamos cuidándonos nosotros para que vos también nos sigas cuidando. Te bancamos donde sea para que vos puedas llegar donde te necesiten.
Porque en Visión Banco vos estás primero. ¿Sabés cuántos gigas tiene tu plan o solo sabés cuánto pagás? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contratá el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Vuelta ya en el bloque final, compartiendo con nuestro invitado Pablo Álamo. Pablo, el equipo de prensa me está remitiendo algunas preguntas puntuales. Hablemos un poco de la tecnología. ¿Es la nueva panacea? ¿Es el futuro? ¿Es el camino a donde hay que apostar directamente ante toda esta nueva forma COVID de vivir? Sin duda, la tecnología es una gran ayuda, una gran herramienta. No diría la panacea, ¿verdad? Porque al final lo que necesitamos es crear valor. Y crear valor, la tecnología es un canal, es una herramienta muy poderosa, pero creo que no es la panacea. La panacea siempre va a ser el talento, el conocimiento, un conocimiento competitivo, innovador, y creo que eso ahí hay que dar un salto. Y Paraguay está en, yo creo, una dinámica muy positiva, ha estado en unos años fortaleciendo su tejido empresarial a través de, bueno, de crear toda esa estrategia que hubo hace unos años, ¿verdad? De crear una economía muy pues centrada en ofrecer producto a bajo costo, y el reto creo que ahora está en generar productos de alto valor. Creo que eso es lo que posiciona a un país a otro nivel. La tecnología, una ayuda imprescindible. Ahora, Pablo, también la otra cuestión es las estrategias de comunicación para mitigar el temor y aumentar el consumo. ¿Cómo se hace eso? Perdón, Juan Pablo, no te escuché bien. ¿Cómo se hace para mitigar el temor, aumentar el consumo? ¿Alguna estrategia de comunicación eficiente en este tiempo de pandemia? ¿Y el temor es al consumo? No, el temor en general a ir a comprar a una tienda, y sí, debería ser al consumo, pero principalmente por la cuestión de la exposición que uno pueda tener. Hablábamos de las plataformas digitales, que es el camino, pero estratégicamente en materia de comunicación, ¿cuál debería ser el camino de la apuesta? O sea, pongo un ejemplo, Pablo, decir, por ejemplo, de que la tienda toma todos los controles sanitarios, buscar alternativas de acercamiento. ¿Cómo a tu criterio como experto deberían ser esos planes de comunicación? Yo creo que los planes de comunicación van muy unidos, Juan Pablo, a explicar muy bien al cliente el proceso que uno tiene de calidad y de buscar la seguridad en todo el proceso, ¿no? Y también con el cliente. Creo que hay que perder el miedo a la pandemia. Yo siempre he defendido desde un primer lugar de que está muy bien
sobrevivir, pero no a costa de dejar de ser seres humanos. Entonces, yo creo que no sé, hay un elemento que es muy importante, que es la libertad, que es la convivencia, y creo que ese punto no hay que dejar de protegerlo. Lo que hay que hacer, me parece, es comunicar que uno, como empresario, está cuidando todas las medidas que se recomiendan desde un principio, ¿no? Y esa tranquilidad sí que es muy bueno. Y el mecanismo, como bien sabes, Juan Pablo, son las redes sociales. Al final hay un contacto directo con el cliente, se llega a mucha gente a través de las redes sociales y explicar muy bien cuál es el proceso de protección ante los riesgos del COVID-19. Pablo, tengo pocos minutos, pero me gustaría también preguntarte, ¿qué desnudó a nivel empresarial esta pandemia? ¿Qué desnudó la pandemia? En materia de las flaquezas empresariales que se puedan tener, a tu criterio. Bueno, varias cosas. Yo creo que uno que veníamos muy acostumbrados, el riesgo de caer en la costumbre, ¿no? Y creo que eso mata la creatividad y la innovación. Y luego, para mí, un punto fundamental es que se demostró que el mapa de riesgos de muchas empresas era insuficiente. Entonces, creo que al final la pandemia lo que nos señala es que tenemos que estar preparados, ¿verdad?, ante cualquier cosa que puede venir, y eso estábamos acostumbrados a que todo fuera dentro de un contexto de mucha certidumbre, y nos ha recordado que la vida está llena de incertidumbres y en cualquier momento puede pasar algo que nos ponga en una situación de debilidad. Somos muy frágiles, Juan Pablo. Creo que eso es una de las grandes enseñanzas de esta pandemia. Somos mucho más frágiles, y el ego nos hace creer que somos imbatibles, que somos poderosos, que somos... Y creo que la pandemia nos ha recordado que somos débiles, pero estando juntos y trabajando juntos y en red y en alianzas se superan cualquier problema. La humanidad ha dado siempre una lección de resiliencia y de superación. ¿Qué va a cambiar como último elemento en nuestra entrevista a nivel empresarial con toda esta situación de la pandemia? Bueno, a nivel empresarial, ¿qué va a cambiar? Y a nivel general, más que nada como una suerte de conclusión, Pablo, a tu Sí. criterio, ¿qué nos trae como aprendizaje la pandemia? Pues yo creo que nos recuerda la pandemia que realmente estamos en una situación de alto riesgo, de alta incertidumbre, y que lo más importante es tener esa capacidad de valorar lo importante. Para mí una de las grandes lecciones que nos deja la pandemia, hablando con mucha gente, con muchos clientes, con alumnos en la escuela de negocios, es que estos meses es como que han despertado a que uno no puede entrar en un túnel, la vida no se puede reducir a un túnel, ¿verdad?, en el que no nos planteamos cosas, qué es lo importante y qué no es lo importante. Y creo que la pandemia nos ha señalado eso. Algo tan pequeño como el fútbol, ¿verdad? Hay gente que se ha acostumbrado, uno estaba acostumbrado al partido del sábado, del domingo de su equipo, y de repente desaparece 4 meses y uno se da cuenta que el mundo no pasa nada porque no haya un partido el domingo, y compartes y haces otros planes con la familia y te obligas de manera creativa a cambiar tu dinámica del fin de semana, y en ese cambio tienes nuevas experiencias, y en esas nuevas experiencias tienes nuevos enriquecimientos. Creo que la pandemia nos ha dejado esa gran enseñanza. Tenemos que salir del túnel y regalarnos la experiencia de cuidar las cosas importantes. Pablo Álamo en la distancia, gracias por tu tiempo con nosotros aquí en 5 días. Un placer, Juan Pablo. Un gran saludo a todos los amigos de 5 días. Nosotros hacemos la pausa, enseguida se llega a la próxima entrevista. Como siempre, los deseos de buenos días y buena suerte para la jornada de hoy.